Saludos. Lo siguiente es una traducción o interpretación de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 20 de marzo de 2022. El mensaje se llama Andando sobre las aguas. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender a todos los saludos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes nuevamente esta mañana. Aprecié mucho los himnos, la música, también los pensamientos de los jóvenes. Ha sido un buen día. Vamos a orar, por favor, primeramente. Padre, venimos ante ti y te damos muchas gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por las maravillas que llevas a cabo, Señor. Te ruego que nos ayudes a estar asombrados delante de ti, Señor, por todo también lo que haces por nosotros. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo, tu sabiduría y tu ayuda para serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de comenzar, repito que aprecié mucho los pensamientos que compartieron los jóvenes el día de hoy acerca del discipulado. Muchas veces cuando pensamos en esa palabra o esa frase, el discipulado, o en aprender algo acerca de Dios simplemente, pensamos en sacar nuestra Biblia, sentarnos a estudiar una doctrina, tener un estudio bíblico, a un tema religioso, ¿verdad? O con sonido o con tono religioso, ¿verdad? A veces cosas que no están tan cercanas a nosotros o que no nos pertenecen. Pero aprecio lo que comentaron los jóvenes, ¿verdad? Cuando Jesús habló con sus discípulos, no les habló acerca de alguna doctrina abstracta. Él les enseñó cómo vivir y les enseñó a través de ejemplos con los que ellos trabajaban, vivían y trataban. Siempre he apreciado esa sencillez de Jesús, porque ese es el corazón de ser un discípulo, es aprender a parecerse a Jesús, aprender sus caminos, sus atributos y aprender a cómo responder nosotros mismos a Dios y a las demás personas. Es una verdadera bendición. Esta mañana voy a leer primeramente, por favor, abrir nuestras Biblias en la sabiduría, en el libro de Sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón. Vamos a leer primeramente en el capítulo 1 de Sabiduría de Salomón, unos poquitos versículos que voy a leer, tal vez después vayamos a otros dos pasajes, dependiendo. Vamos a leer del versículo Sabiduría, capítulo 1, vamos a leer del versículo 12 en adelante. De hecho, aquí no todas las Biblias, pero algunas le pusieron de título Dios creó la vida, no la muerte. Voy a leer del 12 en adelante. Dice: No busquen la muerte con una vida extraviada, ni por sus acciones atraigan sobre ustedes la perdición. Pues Dios no creó la muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal. La muerte no reinaba en la tierra, porque la justicia es inmortal. Los malos llaman a la muerte con gestos y gritos, pensando que es su amiga. La buscan con afán y con ella han hecho una alianza, pues merecen pertenecerle. Y ahí termina, de hecho, el capítulo. Y termino la lectura. Algunas palabras, ¿verdad?, que sobresaltan aquí desde un principio.
Cuando pensamos, por ejemplo, tan solo en la salvación, mucha gente tiene pensamientos abstractos, ¿verdad? Ah, Dios me salvó, ¿verdad? O pensamientos, estamos esperando que Dios haga algo maravilloso, un milagro que nos cambie de alguna manera. Pero la verdadera fórmula la verdadera pregunta es si nosotros vamos a oír a Dios y permitir que Él nos salve a través de su poder. La pregunta es si vamos a salvarnos nosotros mismos. No que en nosotros exista la habilidad para salvarnos arbitrariamente, pero es con su poder, pero está en nuestras manos, ¿verdad? Estos versículos nos advierten, dice, no busquen la muerte con una vida extraviada, con una vida engañada, dicen otras versiones. En otras palabras, si estamos viviendo una vida extraviada o engañosa, estamos buscando la muerte, ¿verdad? Si estamos viviendo una vida extraviada y engañosa, estamos buscando la muerte, no la vida. Dice, ni por sus acciones atraigan sobre ustedes la perdición. En otra versión dice, ni por la obra de sus manos traigan sobre ustedes la destrucción. Es la misma idea y es la misma. Nuevamente, no te pierdas, no te destruyas por las cosas que tú haces, por tus acciones. Está en tus manos la vida y la muerte, como dice en Deuteronomio. Y seguramente es una de las razones por las cuales estos libros no están en la mayoría de las Biblias ya, ¿verdad? Aunque hace 200 años, todavía 150 estaban. Pero ¿por qué ya no están? Porque hoy en día en las iglesias modernas se enfocan en las doctrinas de la gracia, en la salvación solo por la fe, en todas estas cosas, ¿verdad? Pero estos libros, y no solo estos, las enseñanzas de Cristo y una buena parte de la Biblia, toda la Biblia apoya la idea de que somos seres responsables. Somos seres libres y responsables que pueden y deben tomar decisiones de su propia voluntad, ¿verdad? Aquí lo deja muy en claro. Que no por tus acciones atraigas la perdición sobre ti mismo. Después dice en el versículo, bueno, más bien antes, dice, no busquen la muerte con una vida extraviada, ni por sus acciones atraigan sobre ustedes la perdición. Versículo siguiente, pues Dios no creó la muerte, Dios no hizo la muerte. La muerte vino sobre los hombres porque escogimos no escuchar la voz de Dios. Dice, ni Dios se alegra ni se complace destruyendo a los seres vivientes. Esto contradice muchas ideas teológicas que abundan hoy en día, ¿verdad? No, es que Dios es justo, va a destruirte, ¿verdad? No es así. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia en Ezequiel. Él quiere la vida, Él no quiere la destrucción. Verso siguiente, todo lo creó para que existiera, ¿verdad? Pero tenemos conceptos tan erróneos de que Dios está esperando a castigarte con un palo. Dios está esperando a lanzarte al infierno porque lo desobedeciste, ¿verdad? Cuando en realidad no. Él te está dando a ti la oportunidad de volverte a Él, de cambiar tu vida, ¿verdad? Porque Él creó todas las cosas para que existieran. Su propósito para todo lo que creó es que esas cosas y seres y personas vivan, existan, sean felices, ¿verdad? Dios no creó las cosas o no hizo la creación para después tirarla a la basura y decir, nada más voy a crear esto para con un mal propósito, ¿verdad? Que se vaya a la basura. No. Dice, y creó a las generaciones del mundo para que sean preservadas. Aquí en otra versión dice, lo que el mundo produce es saludable, y en ello no hay veneno mortal. Dice, tampoco reina la muerte en la tierra, porque la justicia es inmortal. O en otra versión dice, porque la justicia nunca muere. La verdadera justicia nunca muere. Hay un himno que entonamos que habla del alma que nunca morirá, porque está llena de las buenas cosas de Dios. Esas cosas y atributos de Dios, nada puede destruirlas, nada puede tocarlas. De hecho, lo único que va a permanecer y que vale la pena y que es preciado y precioso en este mundo son las cosas de Dios, ¿verdad? La justicia, la verdad, el amor, ¿verdad? La justicia verdadera nunca muere.
¿verdad? Son eternas, son espirituales, son santas, son de Dios. Es lo único que no será destruido, sino que es lo único que es valioso. Después dice, los malos llaman a la muerte con gestos y gritos, pensando que es su amiga. La buscan con afán y con ella han hecho una alianza, un pacto, pues de hecho merecen pertenecerle. Este pensamiento, la justicia nunca muere. Quiero que lo conservemos en la mente. La justicia nunca muere. Quiero leer capítulo 2, nada más voltear la página, versículos 22 al 24. Dice así: no entienden los planes secretos de Dios, ni esperan que una vida santa tenga recompensa. No creen que los inocentes recibirán su premio. 23. En verdad, Dios creó al hombre para que no muriera, y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la sufren los que del diablo son. Aquí nuevamente vemos los dos caminos, los dos elementos, los dos factores contrastantes, vida y muerte. Dios, por un lado, creó al hombre para ser inmortal, para que nunca muriera, y puso la imagen de su eternidad en él. Como te fijas, no podemos separar la justicia o la piedad o la santidad de la eternidad. El tiempo no afecta a la santidad. Entonces esto quiere decir que si poseemos la santidad, poseemos la vida eterna. A eso vino Jesús, a darnos eso, ¿verdad? Por eso Él trató de enseñarnos y por eso Él murió por nosotros. Dios nos creó como hombres para ser inmortales, para vivir para siempre, como dice aquí, para que no muriéramos. Nos hizo a su imagen de su propio ser, tal como Él es eterno. ¿Verdad? Pensando en la muerte, y vemos el mundo, y las cosas que suceden, y la separación, y el pecado, y la tristeza, y perdemos de vista estas ideas, estos pensamientos de que Dios nos hizo a nosotros para ser eternos, ¿verdad? Para vivir con Él una vida verdadera, ¿verdad? Y a veces trastornamos las cosas, pero Dios hizo al hombre para ser inmortal. Dios hizo al hombre, nos hizo a su imagen, a imagen de su propio ser. Dice, sin embargo, por la envidia del diablo, entró la muerte en el mundo. Y la sufren los que son del diablo. ¿Verdad? A menudo la envidia, como lo he dicho en otros mensajes, se pasa por alto, no se alcanza a observar, pero es un motivo muy fuerte, muy importante, detrás de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿verdad? He visto personas que parecen ser felices, parecen ser buenas o bondadosas, pero tan solo como empiezas a mencionar que alguien más es exitoso o próspero o feliz, empiezas a ver el cambio en sus rostros, que no pueden soportar que alguien sea mejor que ellos, o más exitoso, o más próspero, o más feliz que ellos, ¿verdad? O no pueden soportar y empiezan a pensar, ¿verdad? Y aquí es donde entran muchas, e incluso el concepto de las clases sociales, ¿verdad? Somos de diferente grado o de diferente raza y chocan las unas con las otras, ¿verdad? En realidad el origen es la envidia, ¿verdad? Porque no eres tú, ¿verdad?, el que es exitoso, no eres tú el que es bonito, o guapo, o adinerado, o lo que sea. Esto proviene del diablo, es la imagen del diablo. Este pasaje, la figura que pinta del diablo, la manera como lo explica es que el diablo, la razón por la que hizo que entrara la muerte en el mundo es por envidia. Y creo que hoy en día por eso hay tanta envidia en el mundo, porque el diablo ha ganado mucho terreno, ¿verdad? Que a veces ya no puedes decir algo sin que alguien se ofenda, ¿verdad? Y a veces la ofensa es, o uno se ofende porque no tiene eso, ¿verdad? Porque dicen algo de ti y tal vez sea cierto que no eres feliz o no eres exitoso, ¿verdad? Y en vez de decir, sí, está bien, no soy exitoso, pero estoy contento de todas formas, en vez de actuar así, ¿verdad? Empieza un estilo de vida de envidia, ¿verdad? Que el corazón de esto es simplemente sembrar la muerte, ¿verdad? Tal vez porque no tengo las cosas que tú tienes,
ya sea en posesiones materiales o en habilidades, ya sean naturales o espirituales, ¿verdad? Esta envidia es la razón por la que el diablo trajo la muerte, ¿verdad? Y el diablo, como dije, ha ganado y está ganando cada vez más terreno y más poder en este mundo, y por eso vemos cada vez más personas controladas por la envidia, ¿verdad? Pero en el lado opuesto está Dios ofreciéndote la vida, ofreciéndote la inmortalidad, porque Dios hizo al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser con eternidad. Es exactamente lo opuesto, lo contrario de la envidia del diablo, ¿verdad? He dicho también muchas veces, la envidia está en la religión, está en la iglesia, está en personas que se llaman cristianas o que son cristianas porque alguien es mejor que yo, o porque tiene más dones, o porque es más espiritual, o porque no tiene las mismas luchas que yo, y el diablo trae este perro, este monstruo llamado envidia, y siembra muerte en tu corazón, o en las personas, o en un grupo, o en el mundo. Y si lo empiezas a alimentar a ese monstruo llamado envidia, entre más lo alimentas, más crece. Pero la vida verdadera, la vida eterna, la vida espiritual, santa y eterna está en el otro lado, siendo ofrecida y regalada por Dios. Nuevamente volviendo al tema de cómo Jesús enseñó a la gente, ¿verdad? Enseñaba, siempre yendo al corazón. Cómo hablaba con sus discípulos, ¿verdad? Y cuando veía a los discípulos, ¿verdad? Algo que he notado y a veces lo he mencionado, ¿verdad? Cuando Jesús notaba faltas en sus discípulos, ¿verdad? ¿En alguna vez lo ves apapachando a las personas, ¿verdad? O consolándolas de que, ay, pobrecito, ¿verdad? Tratando de hacerlos sentir mejor. Pobrecito pecador. Ay, pobrecito discípulo. Creo que casi nunca vemos eso, ¿verdad? De hecho, a veces me asombra, ¿verdad? En algunas ocasiones pareciera que Jesús hasta pudiera ser un poco gruñón. Dice, ay, ustedes, generación perversa, hombres de poca fe, ¿verdad? Está rebajándolos un poquito para que no se sientan tanto. Y está instruyéndolos, ¿verdad? Y él, cuando fallan o algo no viene y dice, ay, querido niño, cosita preciosa, querido discípulo, pobrecito, ¿verdad? Él no hace eso. No lo veo en la Biblia hacer eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el apóstol Pedro anduvo sobre el mar, sobre las aguas, le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando empezó a hundirse, ¿verdad? Sí, lo salvó, le extendió su brazo poderoso, ¿verdad? Él nunca nos va a dejar, pero no dijo, ay pobrecito, espero que no te hundas, ¿te mojaste? Ay, ¿estás bien? ¿Verdad? No, él dijo, es tu fe, es tu responsabilidad, es tu culpa hundirte por tu poca fe, ¿verdad? No dijo, ay, es mi culpa, ¿verdad? Porque no te agarré fuerte. No, dijo, oh hombre de poca fe. A menudo hablo sobre las madres en este sentido, ¿verdad? Es tan fácil para una mamá apapachar a su pequeñito. Ay, está precioso, lo tienes ahí en tus piernas. Y es tan fácil, incluso como papás también, sentir tan hermoso. Y sí es hermoso, pero son almas vivientes y eternas, que hay que criar y educar. Y es nuestra responsabilidad entrenarlos y guiarlos, no con emociones, hacer a un lado nuestras emociones y sentimientos y guiarlos, criarlos, entrenarlos, disciplinarlos, ¿verdad? De tal forma que sigan al Señor. Esta semana estaba hablando con una familia y estaban muy preocupados, ¿verdad? Acerca de la escuela en casa, ¿verdad? Y entonces querían asegurarse de que tengan la mejor educación posible, ¿verdad? Y yo estaba escuchando y dije, bueno, ¿sabes? Prefiero que críes a un santo, aunque no sepa leer, a que alguien que pueda leer mucho, ¿verdad? Y que no siga al Señor, ¿verdad? Ojalá Dios te ayude, ¿verdad? A criar a un hijo que pueda llegar a ser santo, piadoso, justo, semejante a Dios, humilde, ¿verdad? ¿Y qué importa si pueden hacer matemáticas bien? Sí, no estoy diciendo que las matemáticas no ayuden, qué bueno, pero nuestra meta no es criar genios,
sino santos. Nuestra meta no es criar personas totalmente educadas, ¿verdad? Que puedan citar cosas de memoria nada más, ¿verdad? Nuestra meta es criar santos, ¿verdad? Y aunque el mundo se ría y diga, ¡ay, son iletrados!, ¿verdad? No pueden hacer tal vez todas las cosas que deberían hacer, o no saben de esto, ¿verdad? O tal vez no hablan bien. Nuestra meta es criar personas, niños que lleguen a ser personas santas, ¿verdad? Como lo he dicho tantas veces, no estamos criando niños, estamos criando para que sean adultos. Y diría más que adultos, ¿verdad? Santos. Es una tarea difícil. Tienes que vencerte a ti mismo. Tienes que vencer tu deseo de apapachar, de consolar, de ser condescendiente y consentidor. A veces tienes que ser muy duro con ellos. A veces tal vez tengas que enseñarles cosas difíciles. A veces tal vez tengas que regañarlos, pero lo necesitan. Los discípulos, ¿verdad? En el caso de Pedro, cuando Pedro, ¿verdad?, se empieza a hundir y Jesús lo regaña, ¿verdad? Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro está andando sobre las aguas, pero se empieza a hundir, ¿verdad? Esa imagen que he compartido, Jesús caminando sobre las aguas, sobre el mar, es una imagen de ustedes y yo viviendo por encima de este mundo, venciendo a este mundo, siendo santos en medio de este mundo, teniendo esos atributos eternos que Dios tiene y que Él nos regala para que habiten en nuestra alma, ¿verdad? Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Es imposible, es imposible. Cuando hablamos del cristianismo, ¿verdad?, y de lo que Dios espera de nosotros, de cómo debemos vencer este mundo y poner la otra mejilla, ¿qué dice la gente? Es imposible. Así como es imposible, es tan difícil, ¿verdad?, pensar, ¿cómo voy a caminar sobre el agua? Pues así es el cristianismo, pero es a lo que Dios te llamó a hacer. Las enseñanzas de Cristo son esas. Y si vamos a ser sus discípulos, fuimos llamados a caminar sobre las aguas, fuimos llamados a una vida virtualmente imposible. Vencer este mundo, vencernos a nosotros mismos, caminar por encima incluso de la justicia, pero Él nos da el poder para hacerlo. Ahí está la vida eterna, allí está la eternidad en nosotros, como dice aquí. Y si empezamos a hundirnos, ahí está la muerte. Ahí está la envidia, ahí está el extravío, el engaño, el pecado, el yo y todas esas cosas que están por debajo de las aguas. Ahí nos podemos ahogar. Levantarse por encima del mundo, aún por encima de la justicia. Esa es nuestra meta. A veces estamos tan preocupados, ¿verdad?, como uno de los jóvenes comentó, ¿verdad?, acerca de Pedro, hablando de esto, ¿verdad? De Pedro. De Pedro preguntando acerca de Juan, ¿verdad? ¿Y qué de este? Y el Señor dice, básicamente, ¿a ti qué te importa, verdad? ¿Qué a ti? Sígueme tú. ¿Verdad? Jesús no le dio una respuesta apapachadora de que, ay, pobrecito, quieres saber del otro discípulo, ¿verdad? Yo te entiendo. No, Él dijo, ¿qué te importa? Sígueme tú. Haz lo que yo te mandé a hacer. ¿Verdad? A menudo nos preocupamos tanto por otras personas que desviamos la atención de nosotros mismos. Desviamos la atención de lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Verdad? Nos creemos expertos a veces. ¿Verdad?
La mayoría de los problemas entre individuos, entre familias y entre iglesias es muchas veces porque nos creemos expertos o nos creemos fuertes y alguien no está haciendo las cosas como yo pienso que debe hacerlo. ¿Verdad? Pero cuando el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Bueno, está hablando de esto, ¿verdad? Solamente porque alguien no cumplió nuestras expectativas o nuestros estándares, nos queremos sentar en un trono y juzgarles, ¿verdad? Porque no hicieron lo que tenían que haber hecho, ¿verdad? Tal vez a nosotros no nos parezca que los estamos juzgando, solo pensamos que estamos señalando, pero en realidad, nos estamos poniendo por encima de ellos, ¿verdad? Porque tenemos esta idea de que juzgar es bueno, ser muy crítico nada más, ¿verdad? Pero a veces podemos juzgar, ¿verdad? Simplemente cuando alguien no midió, no llegó a mis expectativas, o cuando alguien me hizo mal, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué va a hacer este hombre? Tal como Pedro se preguntó, ¿qué va a hacer Juan, verdad? Oye, Señor, ¿por qué no le dices a Juan? Porque a mí me estás diciendo ya que voy a ser mártir, pero ¿y Juan qué? ¿Verdad? ¿Por qué no vamos con Juan también? ¿Por qué no vamos a arreglarlo también a él, verdad? Y entonces cuando entra este elemento de la intolerancia con otra persona, ¿verdad? Es lo que puede empezar a convertirse en una forma de juicio, ¿verdad? Un juicio que al final estaremos trayendo sobre nosotros mismos, porque dice el Señor que con la medida que juzguemos seremos juzgados. Y entonces, si empezamos a juzgar, empezamos a hundirnos en vez de levantarnos por encima de las aguas, en vez de caminar sobre el mar. Hay otros ejemplos, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, desearíamos corregir a una persona, ¿verdad? En ese nivel, cuando Jesús nos habla, ¿verdad?, de poner la otra mejilla, ¿verdad? Saben, si alguien del mundo nos pega en una mejilla, porque estamos predicando, ¿verdad? Porque estamos con un letrero, o estamos predicando a voz de cuello, por la razón que sea, ¿verdad? Que tal vez estamos ahí predicando, viene alguien, te escupe, te abofetea. Es muy fácil decir piadosamente, ok, te perdono, y ponerle el otro lado. Estamos haciendo algo religioso, somos mártires, ay, qué bueno, ya puse la otra mejilla, ya cumplí. Y se ve muy piadoso. Pero cuando realmente es difícil poner la otra mejilla, es cuando alguien no hace por nosotros lo que pensamos que debería hacer. Cuando alguien no nos trata con el respeto que pensamos que merecemos. Y entonces queremos ponerlos en su lugar, ¿verdad? Queremos ir a hablar y decir, mira, aquí te equivocaste, amigo. Ahí es donde realmente se trata la verdadera no resistencia, ¿verdad? Cuando es tu amigo, tu vecino, más que vecino, tu amigo, tu papá, tu jefe, tu empleado, tu hermano, tu hermana, carnal o en Cristo, ¿verdad? Cuando esta hermana o este hermano no hizo esto, ¿verdad? No me trató con el respeto que yo merezco y me enojo. Ahí es la verdadera prueba de poner la otra mejilla, ¿verdad? Es fácil poner la otra mejilla. Estoy predicando y vino alguien que estaba ebrio y me golpeó. ¡Qué glorioso! Pero alguien que se supone debería respetarte y no te respetó. Ahí es la verdadera prueba. Quiero leer ahora en Eclesiástico o Sirácides, capítulo
11, alguien lo leyó la semana pasada, versículo 7 dice, 11:7 de Eclesiástico Sirácides dice así: no critiques sin antes averiguar, primero examina y después censura. Hijo mío, escucha antes de responder, y cuando habla otro, no lo interrumpas. ¿Verdad? Dice, no critiques. Es tan fácil emitir una opinión y hablar de más, ¿verdad? Si tan solo refrenáramos a veces nuestras opiniones, porque a veces nuestras opiniones pueden estar equivocadas, opiniones de otras personas, o de lo que sea, opiniones incluso de personas que amas. Si tan solo refrenáramos nuestras opiniones, ¿verdad? Mucha gente, tan pronto le viene un pensamiento a la cabeza, lo dice. Le llega a la cabeza y lo dice, ¿verdad? Pero si tan solo, antes de creerlo, antes de pensarlo, antes de decirlo, averiguáramos y examináramos la situación y tratáramos de entenderla, y después ya podemos censurar y juzgar, o por lo menos opinar, o arbitrar, ¿verdad? Y bueno, nuevamente vemos, ¿verdad?, acerca de las aguas. Vamos a vivir caminando sobre las aguas, ¿verdad? Caminar sobre las aguas es, no permitas que eso te arrastre, ¿verdad? Porque alguien te hizo algo mal. La mejor manera de duplicar el mal es, si alguien te hizo mal, pues responderle mal. Y entonces se duplicó. Y ahora esa otra persona te vuelve a responder mal. Y ahora se triplicó. Y tú le vuelves a responder mal. Y ahora se cuadruplicó. Pero si desde el principio el que te hizo mal, tú le respondes bien y no dejas que el mal avance, ¿verdad? En vez de estar molesto, en vez de ir a contar a alguien más, ahí está doble, ahí está triple, tal vez ya le contaste a otro más, ahí está cuádruple, y cada vez se hace más grande, y más grande, y más grande, y cada vez te hundes más, y más, y más. La pregunta aquí es si estamos viviendo para la eternidad y la inmortalidad, o si estamos viviendo para la muerte. Es muy sencillo. Está aquí en la Biblia. Está en los detalles y en las cosas pequeñas de tu vida, con los jóvenes, con los visitantes que vienen a la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. En esos detalles, con tu cónyuge. Realmente esos detalles son los que a veces se magnifican y muestran, ¿verdad? A veces pensamos que podríamos hacer grandes cosas, y sí, tal vez sí, pero esas grandes cosas, ¿de qué servirán si en las cosas pequeñas nos estamos hundiendo? Si es que nos estamos hundiendo. Tal vez por la gracia de Dios estamos andando sobre las aguas y levantándonos por encima de este mundo. Cuando alguien me hace mal a mí, eso me da a mí el pensamiento de que, bueno, ya puedo ser el juez, ¿verdad? Ya puedo juzgar. Eso me concede la potestad o la facultad de sentirme ofendido, de ser un juez. Pero saben, alguien que está ofendido y que actúa a consecuencia de esa ofensa,
¿verdad? A veces he oído personas o hasta hermanos burlarse de que, ay, se ofendió por algo pequeño, pero después ellos mismos, ¿verdad? También se ofenden, ¿verdad? Y de hecho, ¿por qué te burlas de alguien que se ofendió de algo pequeño y tú te ofendiste por algo grande? ¿Cuál es la diferencia? Al final es lo mismo. Permitiste que eso, ¿verdad?, te ofendiera. Permitiste que eso te lastimara. ¿Cuál es la diferencia? Permitiste que eso se interpusiera. La diferencia es, en un caso, piensas que tal vez no tienes el derecho o no tiene el derecho esa persona a sentirse ofendido, mientras que en otro caso, tal vez sí tienes el derecho. Tal vez estás en todo tu derecho de estar ofendido. Pero si al final permites que esa ofensa te controle y te vas hundiendo y te vas hundiendo, al final estarás tan hundido como el que se ofendió por algo pequeño. Jesús nos está llamando a levantarnos por encima de la justicia, aun cuando sí tenemos el derecho. De hecho, ahí es cuando viene más la prueba. Cuando sí tenemos el derecho, ahí es la oportunidad de flotar y caminar sobre las aguas. Esa es una de las diferencias principales entre la vida y la muerte. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.